Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a otro episodio más de este espacio que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde entrevistamos gente que está realizando cosas extraordinarias a través de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Nuestra invitada de hoy es Navina Soler, quien es cantante, formadora, facilitadora especializada en canto terapéutico, quien se destaca por su capacidad para ayudar a las personas a superar sus miedos, vergüenzas e inseguridades para disfrutar de una vida más plena a través del canto. Ella publicó en 2017 su primer CD con canciones propias de la música para la sanación, titulado Nanas de la Tierra. Desde el año 2000 ofrece talleres, conciertos, viajes, sonores en meditaciones, festivales, congresos y todo tipo de espacios relacionados con la salud, el desarrollo humano y el despertar de la conciencia. Hola, Hola Navina, ¿cómo estás? muy bien, ¿qué tal Roberto? Bien, también, muchas gracias que aceptaste la invitación. Estoy subiendo el volumen porque no te escuchaba bien. A ver ahora. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Perfecto. Si hace falta Ah, me pondré listo. los auriculares, pero no, ahora te escucho perfecto. Sí, yo también te escucho bien, te veo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar por aquí, encantada de la invitación y bueno, hablar sobre lo que me apasiona, pues cualquier espacio, pues siempre es un placer. Sí, muchas gracias que aceptaste la invitación. Tú estás en España, ¿verdad? ¿En qué región estás? Estoy en Barcelona. Ah, bien. Entonces, recibiendo el otoño, ¿no? Sí, justamente hoy empezaba el otoño y tú estás en México, En Ciudad de México. en Ciudad de México, y entonces ahí empieza la primavera, ¿no? No, aquí ¿O también no? es primavera. En el hemisferio sur sería que empieza la primavera. Ah, Acá vale, empieza también otoño, perdón. empieza otoño. Claro, claro, porque es hemisferio sur. Ay, yo me hago un lío porque es como, Sí, 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 claro. entre el oeste y el oeste. Es como lo parto en derecha y izquierda, y no, no, es arriba y abajo. Claro, Claro. claro, tal cual. Bueno, Navina, a ver, empecemos para conocer un poquito tu historia, tu recorrido, y quisiéramos que nos contaras un poco de los sonidos y las músicas que escuchabas en tu infancia, ¿no? ¿Qué sonidos se venían en casa de tus padres o cuando tú eras una pequeñita? Pues si te digo la verdad, no recuerdo muy bien la música de mi infancia. Eh, Imagino que escuchaba pues las canciones infantiles típicas que se escuchan por aquí, ¿no? Las canciones infantiles catalanas, etcétera, en la escuela, en mi casa. En mi casa no eran muy amantes de la música. Lo que sí que les gustaba mucho a mi madre, por ejemplo, era algún cantautor catalán, como Joan Manuel Serrat o Lluís Llach, y esto Ujú. supongo que sí que escuchaba más. Y mi madre me cuenta que cuando era pequeñita, cuando tenía como 2 años, pues que un día me puse a cantar una canción que era como una copla o algo por el estilo, y como que se sorprendieron de que una niña tan pequeña se pusiera a cantar esto y tan afinado, ¿no? Supongo que lo escuché en la radio con mi abuela o algo por el estilo y escuché el estribillo y me puse a cantarlo. Y la verdad es que luego cuando me habló de esta canción me puse a buscarla y es un drama total la canción. Pero bueno, yo no sabía, yo era como ¿sabes? Lo que escuchas, se te pega, lo cantas y Claro. ay, 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 cómo se la lleva el río, no sé ni cómo sigue la canción, algún día me la voy a aprender. Qué curioso, yo pensé que venías de una familia cantante, donde la música estaba muy presente y que, o sea, no sé, como que te habían de alguna manera llevado el camino hacia la música, hacia cantar. ¿Qué va, qué va? Mi familia no es una familia especialmente musical. Me enteré de mayor que mi abuela cantaba y que le gustaba mucho cantar y que tenía buena voz, pero cuando murió
su marido muy joven dejó de cantar, con lo cual yo cuando la conocí, yo ya no la escuché cantar. Y una vez le estaba haciendo un masaje cantado a mi mamá, que normalmente la familia es como las que menos reciben, es como que en casa del herrero cuchara de palo, pero una vez que conseguí hacerle un masaje cantado a mi mamá, me dijo, ay, Navina, se parece tu voz a la de tu abuela. Y yo, pero mi abuela cantaba. Quiero decir que me enteré hace relativamente poco que mi abuela cantaba. O sea que en mi familia, en realidad, por parte de mi abuela, hay como un trauma con el canto, digamos, ¿no? Y más eso que otra cosa, ¿no? Y mi papá, bueno, desafinaba muchísimo. O sea que por ahí no me viene. Es como que, no sé, supongo que es una cosa que a veces, bueno, no sé, hay talentos o dones, o llámale como quiera, que son innatos y que independientemente del ambiente en el que creces, es como algo que es como que está en una semilla en ti. Y como que estamos en una sociedad que en realidad escuchas música en el ascensor, en la Sí, en radio, todos lados. en el supermercado, y ahora es todavía peor porque te vas a cualquier tienda para comprar, no sé, ropa o un supermercado y hay música que es como casi demasiado, digamos, ¿no? Hay como una... Es que te impregnas de música sí o sí, y si tienes suerte te impregnas de buena música y si no tienes tanta suerte pues te impregnas de lo que puedes, de lo que hay, ¿no? Había escuchado inclusive que la teoría, no sé qué tan cierta sea, de que en los centros comerciales te ponen esta música con un ritmito muy rápido para que te vaya generando cierta ansiedad de querer comprar, ¿no? De querer, vamos a actuar y que terminen ellos comprando, ¿no? Sí, sí, yo también lo he escuchado y estoy segura de que si todos lo hacen es por alguna razón poderosa y que tiene algo que ver con el marketing y depende de qué tipo de ritmo, seguramente pues te ponen un estado. Yo supongo que funciona. Conmigo no funciona porque cuando entro en una tienda y hay según qué tipo de música, es como entro y salgo corriendo. No tengo tiempo La ni de... rechazas, ¿no? O sea que supongo que con la mayoría de las personas debe funcionar, pero con las personas que somos muy, muy sensibles, como persona altamente sensible, que hace unos años me enteré de que probablemente soy, es como que nos abruman mucho los sonidos muy fuertes, ¿no? Y entonces yo es que no soporto estar en un sitio que hay una música tan fuerte, ¿no? Con lo cual conmigo no funciona, pero supongo que con la mayoría de las personas sí que funciona. Claro. Y bueno, después de esta parte de la infancia, ¿no? Que dices que no tuviste como una orientación necesariamente muy marcada de tu familia, pero si te vas a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Sí, yo de Tú ya querías o sea, ya tenías pensado en esta etapa de la universidad dedicarte al tema musical. De hecho, yo, porque siempre he tenido vocación con la educación también, ¿no? De hecho, yo quería hacer magisterio, ¿no? Para dedicarme a ser profesora de niños, digamos, ¿no? Ujú. Pero siempre se me había dado bien dibujar, cantar, todo lo que tenga que ver con lo artístico se me había dado bien. Y por una idea mía de que no me puedo dedicar, como no tiene salida, pues no pensaba hacer bellas artes. Y gracias a una profesora del instituto me dijo, el mundo da tantas vueltas, todo cambia tanto, tú dedícate a lo que tú ves, hacer lo que a ti te guste y luego ya verás la forma en que eso se... De hecho, si en aquella época no existía ninguna carrera que tuviera que ver con música a nivel universitario, como ahora sí que Ujú. pasa, ¿no? Porque si en aquella época hubiera habido alguna universidad que tuviera que ver con música, probablemente yo me hubiera decantado para ahí. Pero mira, pues la vida fue por aquí, ¿no? ¿Y, y qué carrera en particular estudiaste? ¿O es así licenciatura en Bellas Artes? Sí, estudié Bellas Artes y me especialicé primeramente en pintura, pero luego tuve una experiencia muy frustrante bueno, por un lado fue maravilloso porque por primera vez en mi vida estaba rodeada de toda una tribu de artistas que eran como personas como yo y que era como, wow, como encontrarte con gente con la que Con tu estás en la tribu, misma... ¿no? Claro, fue una maravilla, ¿no? Por este lado, pero por otro lado, la universidad, incluso la de Bellas Artes, desde mi punto de vista, es como una institución muy rígida y que Sí. si no encajas, pues lo pasas mal, ¿no?
Entonces, yo acabé tan frustrada y tan enfadada que dejé la carrera. Y luego, 10 años más tarde, pues acabé la carrera y en cambio de acabar la especialidad de pintura, pues me decanté por educación artística, porque pensaba, yo no quiero ser no quiero ser pintora, ¿no? En todo caso, si a algo me dedico será más a dar clases que no a dedicarme a ser pintora, porque tenía muy claro que no quería ser pintora, ¿no? Y a la vez que empecé Bellas Artes, también empecé a estudiar música y a estudiar canto, solfeo, etcétera, ¿no? Y en esa vía, pues encontré profesores buenísimos. No digo que quiero decir, tuve esa suerte o esa desgracia, digamos, de que fue así, ¿no? No digo que en música haya mejores profesores que en Bellas Artes. Esa fue mi experiencia, digamos, ¿no? Y claro, supongo que eso también me decantó más hacia... Es que es tan importante los profesores que tienes, como que te abren puertas hacia un lugar o hacia otro. Para mí, al menos, esa ha sido mucho mi experiencia. Wow. ¿Y en qué momento conectas ya digamos, tu aprendizaje, tu desarrollo educativo, ¿no? De la parte de canto y dices, esto puede ayudar a sanar otras cosas, ¿no? O sea, ya se empieza a tornar un tema más de ayuda más que de una técnica de cantante, ¿no? O volverte un artista enfocada al canto. ¿En qué momento viste esa opción o ese camino de aquí se puede ayudar a la gente? Sí, porque, a ver, yo empecé a estudiar música y luego pues me dediqué a estudiar jazz, música brasilera, etcétera. Estuve estudiando improvisación y con una beca, estuve con una beca en Estados Unidos en que tuve unos profesores de música que es como, ¡guau! Gracias, Dios mío, ¿sabes? Buenísimos. Pero luego, de repente, pues llegó la meditación a mi vida, eh, que tampoco estaba yo buscando a través de un libro en unos grandes almacenes que encontró mi madre, ¿sabes? Quiero decir que dices, madre mía, es como que la vida te trae las cosas por el lugar más inesperado, ¿no? Y mi madre me presentaba ese libro y decía, ay, ¿Qué Navina, libro es? era un libro de Osho, Okay. sí, un libro de meditación de Osho. Y ella me decía, uy, esto seguro que te encanta. Y yo, ay, no, es como, yo no quería saber nada de todo eso. Te estoy hablando de hace 22 años de esto, ¿no? Y luego ella contactó con algunas personas que estaban en este mundo y una de ellas pues le hizo un masaje y me contó cómo fue el masaje y dije, uy, eso sí quiero. Entonces a través de eso, pues yo me fui a hacer un masaje con esa persona que estaba conectada pues con las meditaciones de Osho, etcétera, Rupa, que gracias a ella, pues a través de ese masaje, pues yo como que me aflojé, digamos, literalmente. Además es que ella me recibió con un abrazo, solo llegar, hablando de apapachos, es como yo llegué a su casa, que no la conocía de nada, y me recibió con un abrazo de aquellos de estarse ahí un ratito, que yo en esa época eso no lo había experimentado nunca, y fue como, wow, igual que para otra persona pues hubiera dicho, ¿y dónde va esta mujer tan cerca, no? Pero yo era como que fue como que, oh, qué gusto, fue un gusto total, ¿no? Y a través de ella, pues me fui a una escuela que tenía que ver con Osho y estuve haciendo tres meses de helper, estuve empezando ahí como mi desarrollo personal, mi desarrollo a nivel, no sé, ese camino a nivel de autoconocimiento, espiritualidad. Y luego me fui a Pune, que es donde estaba y está el centro de Osho, y estuve allí 5 meses. Y allí tuve la suerte de que habían muchos españoles que no hablaban inglés, españoles o latinos que no hablaban inglés, y tuve la oportunidad de hacer un montón de cursos de diferentes cosas como translator, ¿no? Como intérprete de las... Sí. Entonces, uno de los cursos que hice fue un curso que era como de canto terapéutico, para llamarle de alguna manera, con Satya. Y bueno, es como que me abrió un mundo, ¿no? Porque en ese curso todas las personas, más bien eran como personas que tenían, ninguna de ellas era cantante, la única que era cantante era yo, ¿no? Y entonces algunas me decían, ah, tú como eres cantante es como que ya no
no tienes nada que aprender aquí, ¿no? Y era al revés, es como que me estoy quitando todo de, quiero decir, como que con una carrera, digamos, musical, para decirlo es como que ves la música de una forma que llega a un punto como que te aleja del propósito último que tenía la música, ¿no? Como que vas aprendiendo técnica y que está muy bien la técnica, no tengo nada en contra, ¿no? Pero que hay veces que te olvidas del propósito original, ¿no? Yo era con el jazz fue cada vez más difícil todavía, más difícil todavía. Llegó un punto que era como, pero ¿cuál era el propósito, no? Porque el propósito en realidad de la música es como llegar al corazón, llegar al alma de las personas, ¿no? Y en este curso como que me hizo dar una vuelta, ¿no? Y aprendí muchísimo, claro, de la profesora, por supuesto, pero aprendí muchísimo de los alumnos y las alumnas, ¿no? Y de ver la facilidad que ellas tenían en algunos aspectos que yo no tenía, porque tenía como toda mi estructura Técnica, ¿no? técnica, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, luego de esta experiencia que estuve 5 meses ahí, que fue como un antes y un después, pues Wow. estar en un lugar que hay como 2.000 personas y que todas ellas están como que han recorrido, quien más, quien menos, 10.000 kilómetros para estar en un lugar en el que estás inmerso en tu desarrollo personal y espiritual, etcétera, es súper potente, ¿no? Y cuando volví, pues allí también hice un curso de pintura, digamos, de pintura consciente con Mira, una grandísima pintora. Eh, y bueno, yo cuando ese curso me ayudó como a quitarme la espinita de Bellas Artes, ¿sabes? Sí, Era como, voy a de la hacer escuela de pintura, ¿no? en realidad también, ¿no? Es como, voy a hacer este curso y es como, después de este curso o sigo o ya lo dejo, pero lo cierro bien, lo cierro bonito, ¿no? Y bueno, yo cuando volví, pues empecé a ofrecer cursos de pintura, pero luego hubo gente que me empezó a pedir cosas de voz y entonces como me fui decantando por ahí porque también era más sencillo, porque con la voz vas tú y tu voz, pero con la pintura era como, si no tienes un estudio, Claro. es como toda una, no sé, tenía que ir a la sala y forrar toda la sala para que no se ensuciara, bueno, era como, era toda una movida, ¿no? Y como fue más sencillo por ahí, pues empecé por ahí, empecé pues a ir experimentando, ¿no? Mm. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de este propósito original de la música, ¿no? O del hecho de cantar. ¿Qué dirías tú que pasa con el espíritu, con el alma, con esta fuerza interior cuando cantamos? ¿Y por qué hay veces que nos cuesta tanto trabajo cantar, ¿no? ¿Por qué, Mm. por qué hay como ese bloqueo, no de pocas personas, donde si te Mm. dicen, canta ahora algo, y dices, no, mejor no. Bueno, esto da para una tesis doctoral. Intentaré resumir. Para mí, a ver, es que el canto se puede, como cualquier cosa que está a nuestra disposición, pues se puede usar de múltiples maneras. Y el canto se puede utilizar como entretenimiento, se puede utilizar como arte, digamos, y también tiene una vertiente terapéutica. Todas las artes para mí son profundamente terapéuticas, aunque no le pongas esa intención, ya en sí cantar es terapéutico y quiero decir que está estudiadísimo a nivel de que yo estas cosas técnicas las leo y luego se me olvidan, digamos, ¿no? Pero está súper estudiado que a nivel hormonal, a nivel a muchos niveles, como que cantar cualquier canción, digamos, es terapéutico, ¿no? Pero si además le pones una intención, que también está muy estudiado, que la intención es muy importante, porque en la voz es importante la resonancia, la vibración, pero también es importante la intención, ¿no? Entonces, si tú le pones una intención terapéutica, pues es doblemente terapéutico, ¿no? Ayer había una señora preciosa, la mamá de una alumna muy querida,
que nos decía, a mí las monjitas cuando estaba en una escuela católica, creo, cuando era niña, me decían que cantar es orar 2 veces. Y me pareció Wow. maravillosa la frase, porque para mí es tal cual, para mí es como una forma de oración en el sentido más amplio de la palabra. Ella pues lo decía en este sentido, ¿no? Pero en el sentido más amplio, ¿no? Porque es un escuchar, es un pedir, porque es como que el canto viene desde dentro hacia afuera, entonces como que conectas con el dentro y fuera, si es que eso existe, y es como un círculo continuo, ¿no? De que tú das y de lo que recibes vuelves, es como un círculo, como una espiral, como un infinito, ¿no? Y, y bueno, quiero decir que puede, es como que con la voz tú puedes hacer un proceso de autoconocimiento y también un proceso de desarrollo a nivel espiritual, digamos, ¿no? ¿Y por qué hay tantas personas que tienen problemas con... Tenemos, porque yo me incluyo, es que mmm, hay hay muchísimas cosas, ¿no? Pero estamos en una sociedad en que la primera de las cosas es que está muy disociado el cuerpo del espíritu, pero que es una cosa que es como, viene de muy Sí, lejos, ¿no? milenios, ¿no? Milenios. Con lo cual, por ejemplo, la danza es como cuerpo, es más animal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces incluso en algunas épocas ha estado demonizado, ¿no? En cambio, el cantar es una cosa que es como más espiritual, según estos criterios, que para mí es tan espiritual una cosa como la otra y tan animal una cosa con la otra, en el mejor sentido de las Claro. dos palabras, ¿no? Entonces, claro, si cantar es una cosa de ángeles y tan espiritual, pues ¿cómo te vas a atrever tú a cantar si no tienes una voz angelical, ¿no? Por un lado. Y luego, además, tanto cantar como hablar es como por el tono de la voz. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú llamas a un amigo, por ejemplo, una amiga, y hola, ¿cómo estás? Y en el primer diga o hola, que te pone el teléfono, si la persona está triste, tú le dices, ¿qué te pasa? Solo con un hola, tú ya te das Claro. cuenta de que la persona está triste o lo que sea, ¿no? Si la conoces sobre todo, pero incluso si no la conoces, con el tono de voz, tú te das cuenta del estado en que está la persona. Y claro, en una sociedad en que el propósito del patriarcado es que encajes en un modelo y no que seas tú mismo, ¿cómo te vas a mostrar tú mismo? Inconscientemente todo el mundo sabe que su voz es un espejo de su alma, de sus emociones, de cómo está, etcétera. Entonces, ¿cómo te vas a mostrar tú tal como eres? Y si no va a gustar, y si lo van a juzgar, y si no va a encajar, claro, es una cosa delicada, ¿no? Así como muy resumido. Ujú. Y hay un tema, ¿qué pasa si no me gusta mi voz? O sea, mucha gente dice, no, es que me escucho y no me gusta, ¿no? Cuando canto, inclusive a lo mejor cuando hablo, el tono de voz no me gusta, ¿no? O lo escucho raro, ¿no? ¿Habrá alguna relación entre la no aceptación de todo tú con la no aceptación de tu voz? Yo creo que sí, que hay una relación muy directa. Pero luego también hay que tener en cuenta matices. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que suena rara mi voz. Ahora, hoy en día, muchas personas escuchan su voz a través de un audio que han enviado a través de WhatsApp, que está súper mal grabado porque es un formato comprimido de MP3, con lo cual no tiene una calidad de sonido, con lo cual si tú quieres saber cómo suena tu voz para las demás personas, te tienes que ir a un estudio de grabación y que te la graben bien. Y ahí tú sabrás cómo es tu voz con todo el rango de matices que tiene tu voz. Eh, y entonces tú sabrás cómo la escuchan las demás personas. Pero tu voz, tú la escuchas desde dentro y ellos solo la escuchan desde fuera. Tú escuchas lo que escuchas con tus oídos, Claro. pero también escuchas la vibración interna. Con lo cual, lo que tú escuchas por dentro es diferente de lo que escuchan los demás por fuera que no tienen la vibración esta interna. Por lo tanto, cuando tú escuchas un audio por primera vez de tu voz, es como, ¡ah!
no puede ser, mi voz no es así. Claro, porque tú toda tu vida la has escuchado desde dentro y además, si no te vas a un estudio y lo escuchas bien, no tendrás ni idea de cómo suena tu voz de fuera, ¿no? Y entonces como que te tienes que acostumbrar, primero, como a escuchar cómo suena tu voz desde las otras personas, ¿no? Y como que lleva tiempo, porque es como, imagínate que no te has mirado nunca en un espejo y de repente te ves la cara y dices, ¡ah! Yo solo me la había tocado y de repente seguro que es un shock, ¿no? Y con la voz pasa esto también, ¿no? Y por un lado, pues es esto, que hay que tener esto en cuenta porque te tienes que acostumbrar, como si te vieses por primera vez en un espejo. Y luego, por otro lado, yo creo que si no te gusta tu voz, hay muchas partes de nosotros mismos que no nos gustan. Entonces, para mí un proceso de autoconocimiento y de espiritualidad es aprender a ver todas esas partes con buenos ojos, digamos, ¿no? Y eso no lleva ni un día ni dos, eso es un proceso, ¿no? Y si así de entrada no te gusta tu voz, pues, pues te tienes que ir acostumbrando a cómo suena, te tienes que ir a veces está bien grabarla y escucharla como para tenerla fuera y poderla apapachar. Sí, para reconocerla, ¿no? Y para, claro, O tenerla ahí. también propongo muchas prácticas como de canto al corazón, como que son ejercicios íntimos, ¿no? Como de que cantas hacia adentro, digamos, ¿no? Y no tan hacia afuera, ¿no? Pero poder escuchar tu voz desde fuera y con esta intención de aprender a amarla, pues es todo un proceso para mí. Y luego además también pasa que pues hay personas pues que creen que desafinan porque le dijeron de pequeños que desafinaban y se tiene que ver si es verdad, porque muchas veces son falsas creencias, que en un momento dado alguien te dijo y tú ya te quedaste con eso y es como que has perdido la objetividad, digamos, ¿no? Y luego en el caso de que desafines, por ejemplo, pues se pueden hacer muchas cosas para corregir el canto desafinado, digamos, ¿no? Una de ellas es usarla, porque es que precisamente las personas que quizá desafinan o cualquier otro problema o dificultad que ellas le vean en su voz, lo dejan de hacer. Y es como, si tú dejas de cantar, es una cosa física, hay toda una serie de musculatura, quiere decir que tiene que estar tonificado. Contra más lo haces, más vas cogiendo el truquillo, ¿no? Y además uno de los motivos más importantes de que las personas desafinen o desafinemos, porque yo también desafino, es el miedo. Quiero decir que a veces no es tanto trabajar con la voz, sino trabajar con el miedo que te da exponerte, ¿no? Me gustaría lo que dijiste, ¿no? De que al final uno se escucha a través de, pues, de tu propio cuerpo, ¿no? De los huesos y tal. Entonces creo que no hay nadie que pueda escuchar tu voz como tú la escuchas, ¿no? Porque al final viaja a través del aire, ¿no? De la grabación o lo que sea, pero no va a ser igual que tú. Y Sí, otra sí. cosa que creo que es, digo, salvo sus excepciones, ¿no? Pero vas a tener la voz contigo hasta que te mueras, ¿no? Vas a tener esa compañera y te va a estar acompañando de aquí hasta que ya no estés. Sí, Entonces más sí. te valdría que la reconocieras y que la apreciaras como algo que te va a acompañar siempre, ¿no? Claro, claro, es como si no te gustan tus manos o tus pies o lo que sea, ¿no? Claro que puedes hacer una operación de cirugía estética, pero te pierdes todo el crecimiento y todo el regalo que tiene ese mismo no gustarte tu voz, digamos, lleva un tesoro escondido. Entonces, si tú, hay veces que para que te guste más tu voz, te dedicas a hacer técnica de canto, que no tengo nada en contra de la técnica de canto, depende de para qué la quieras. Si tú quieres, eh, si tú quieres aprender a cantar para cambiar tu voz y que suene de la manera que tú quieres que suene, para mí es un poco violento, digamos, ¿no? Es como cirugía plástica, ¿no? Es como cirugía plástica. Eso no quiere decir que tú no puedas mejorar tu voz con técnica, pero con otra intención que no sea la de cirugía plástica, y entonces está perfectamente bien, porque la misma cosa depende de cuál es la intención que hay detrás, pues puede ser una cosa maravillosa o puede ser una cosa que sea una violencia contra ti mismo o contra ti misma. Bueno, es mi opinión.
opinión. Sí, claro. Es que a veces hablo con tanta contundencia que parece que que estoy sentando cátedra. Por supuesto, todo lo que digo es mi opinión y basado en mi experiencia y en lo que yo No, conozco. sí, y hace total sentido, ¿no? ¿Nos puedes comentar, ya dijiste hace rato, ¿no? De esta persona que llegó y te abrazó, pero fue un Mm. masaje cantado. ¿Cómo es un masaje cantado? ¿Cómo es esa técnica y qué se trabaja en ella? Bueno, esta persona me hizo un masaje, un masaje. ¿Ok? Bueno, iba a decir normal y corriente, pero de normal y de corriente no tenía nada porque era maravilloso. Pero lo que yo hago es como un invento mío, pero que seguro que más personas se han inventado porque es natural inventárselo, digamos, ¿no? Y hay veces cuando uno se inventa algo que ya está inventado, es que va por buen camino. O al menos así lo siento Sí, yo. no, no, no eres la única que lo piensa que es bueno, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto surgió, estábamos en un congreso y mi compañera de habitación pues tenía dolor en los riñones y yo en esa época había hecho un curso de iniciante de Reiki y le dije, ¿quieres que te haga Reiki? Ah, sí, sí, maravilloso. Y nada, pues empecé a hacerle Reiki, ya me dio a hacerle Reiki, me dio por cantarle, porque bueno, salió solo, ¿no? Y cuando acabé, fue como, Navina, ¿qué me has hecho? Y yo, no sé. Y canté. Ella que era una persona como muy cerebral, una mujer que es una empresaria y que según qué cosas muy esotéricas, para llamarlo de alguna manera, ella no creía, pues tuvo como una regresión espontánea o algo por el estilo, ¿no? Fue súper potente, ¿no? Aquella vez. Y bueno, a partir de ahí pues fui probando con amigos, con amigas y bueno, pues algunas personas las relajaba, otras las activaba, generalmente las activaba, ¿no? Ahí las activaba, perdón, las relajaba muchísimo, ¿no? A las personas. Y hay personas pues como que, no sé, como se hacían viajes hacia el interior o hacia cada una, pues bueno, yo qué sé, supongo que cada uno se va hacia donde necesita, ¿no? Entonces lo que yo hago es pues conectar con la persona y cantarle lo que intuitivamente y espontáneamente a mí me surge para ella en ese momento. Y además de cantarle, la persona está en camilla, además de cantarle, pues es como que hago unos toques sutiles con las manos, no es un masaje, mm, Sí, sí, ¿sabes? como Como tan de físico, amasar, ¿no? sino que es como unos toques sutiles y lo acompaño generalmente, pues a lo mejor como un cuenco tibetano, tambor chamánico o algún tipo de instrumentos de este tipo, digamos. Pero el instrumento principal, digamos, es la voz y a veces es solo la voz. Y a veces como también que canto muy cerquita del cuerpo de la persona o directamente como muy cerca, ¿no? Como, por ejemplo, si canto en la articulación, como que cantas así y como que el sonido Ah, ok. penetra Como dentro, que ¿no? le Como que, cantas a las partes del cuerpo específicas que tú consideras. sí, algunas veces, cada vez es diferente, ¿no? Pero generalmente pues canto muy cerquita o voy cantando como alrededor, como que es como un canto envolvente, para decirlo de alguna manera, como que va llegando por todos los lugares. Y es como, no sé, es como un viaje, es un baño Es como sonoro. LSD con canciones, ¿no? Exacto. Sí, lo que pasa que, claro, entonces no te hace falta, bueno, no sé, que es lo mismo pero de una forma muy saludable, ¿no? Y hay personas que simplemente se duermen súper profundamente y muchas personas me decían, porque se ponen a roncar algunos, ¿sabes? Y sí, sí, pero ronquidos tremendos, ¿no? Y la primera vez que una persona estaba roncando y al final del masaje me dice, sí, sí, yo te escuchaba todo el tiempo y digo, bueno, te dormiste, estaba roncando. Y dice, sí, sí, es que yo estaba roncando, quiero decir, estaba roncando y era consciente de mi ronquido y era consciente de tu voz. Y yo pensaba, me está flipando. ¿Sabes? Como que no me lo creí, ¿sabes? Pero claro, la cuarta o la quinta vez que alguien me dijo lo mismo, dije, pues no sé, por ahí, porque me decían,
es que estaba tan metida como que no me podía mover. Y yo pensé, no sé, pues a lo mejor alguna persona pues como que ha hecho alguna especie de, no sé, viaje astral o algo, no sé, no tengo idea, ¿sabes? Pero bueno, cada una pues tiene el viaje que tiene y otras simplemente pues como que se relaja muchísimo y porque es como hecho mucho desde el afecto, que no es una cosa así como yo te canto ese sonido ahí como muy, sino como que es una cosa como muy de mimar, de cuidar, de abrazar, de apapachar con la voz. Muy bien. Mm. Y junto con esto, ¿no? Que has inventado, que dices que no necesariamente es como que tú hayas descubierto el hilo negro, ¿no? Sino que vas haciendo tu propio método, ¿no? Tu propia técnica de trabajo. Está el método Cant Art, ¿no? Donde juntas como la palabra canto y arte. Mm. Eh, ¿Nos cuentas cómo es que desarrollas el método o qué involucra? Sí, de hecho le puse este nombre en 2008, que es cuando nació, y en ese momento se llamaba Cantar, Voz y Crecimiento. ¿Mm? Y luego el voz y crecimiento se quedó porque crecimiento es Ya, como, ya no parece creció. que, como que te falta algo, ¿no? Y tienes que Claro. crecer. Y entonces no me gusta ese concepto, ¿no? Y se quedó ahí solo cantar, que no define mucho lo que es y que siempre estoy pensando en cambiarle el nombre, pero al final se quedó así. Y bueno, yo en esa época que empecé a hacer como a probar estos talleres de canto terapéutico, pues estaba estudiando la formación de biodanza y entonces como que yo cuando empecé pues iba intuitivamente pues todas las cosas que yo iba probando, pues de meditación, de cualquier técnica psicocorporal en la que yo iba como alumna, por ejemplo, pues pensaba, ay, ¿y esto se podría hacer con la voz? Es como que en aquella época era muy raro el canto terapéutico, no había una escuela donde la que ir a estudiar, entonces fue una cosa que fue totalmente autodidacta y que fui investigando y a ver cómo sería esto con la voz, ¿no? Luego, pues con la formación de biodanza, pues también se trabaja con la voz y entonces pues hay algunas cositas de biodanza pues que las fui incorporando y luego también pues en 2014 que conocí a Thich Nhat Hanh, que es un Mm, maestro, pues también pues ahí empecé pues con las prácticas de mindfulness y también pues fui introduciendo cosas de estas prácticas de mindfulness y luego aparte de esto pues constelaciones familiares, internal family systems, como todo lo que he ido recibiendo como alumna o formándome, pues buscándole esta parte de la voz, ¿no? Para que sea más integral, ¿no? Porque para mí la voz es una parte del cuerpo, entonces como yo siempre he estado como buscando técnicas psicocorporales porque me interesaba como que no fuese una cosa solo del espíritu separado del cuerpo, sino que voz y espíritu para mí son lo mismo, ¿no? Si autoconocimiento y espiritualidad para mí son dos partes de lo mismo. El autoconocimiento te lleva a la espiritualidad y la espiritualidad te lleva al autoconocimiento, porque si no, es que hay algo como de cielo y tierra, si tú no eres un puente entre cielo y tierra, es que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, si falta la voz, que es es la ventana, una de las ventanas principales que tenemos de nuestra alma al mundo. Entonces, si falta la voz, está faltando algo, ¿no? Y entonces, pues, siempre querer incluir la voz es como para que sea algo integral, ¿no? Que esté incluido el cuerpo y como parte del cuerpo, pues que esté incluida la voz también, ¿no? muy bien. ¿Dónde es que conociste a Teach? Que aquí en Apapachos nos gusta mucho su filosofía y todos sus mensajes. Yo lo había conocido antes de 2014, pero en 2014 vino a Barcelona. Oh, ya. Hizo un retiro aquí y hizo una charla en la que hubieron 3.000 personas en el Fórum, que es un lugar un auditorio muy grande. Y luego también hizo una charla pública en el Arco de Triunfo, que también habían muchísimas personas. Y ahí fue como la primera vez
que lo conocí en persona, porque yo conocía libros, pero no lo había tenido, no había estado en su presencia, digamos, ¿no? Ujú. Y luego a partir de ahí es como hubo toda una serie de causalidades como que me permitieron, porque estaba muy complicado en esta época, porque yo estaba con una lesión de rodilla tremenda, estuve 3 años con muletas durante esa Ah, época y estaba como en esa época muy dura, y ahí fue donde conocí a Thich Nhat Hanh y todo se confabuló para que yo pudiera ir a Plum Village, que es el centro de prácticas de Thich Nhat Hanh en Francia, en el sur de Francia, que era un viaje demasiado largo para mí, pero de repente apareció un amigo que me podía llevar al viaje de ida y otro que me podía ir, pero fue todo como magia pura, ¿no? Que era como yo tenía que estar ahí y es como que todo se confabuló para que estuviera ahí. Y entonces, pues estuve en el último retiro que hizo Thich Nhat Hanh antes de tener el stroke, el derrame cerebral, que desde entonces ya no hizo ningún otro retiro. Y bueno, fue una maravilla pues poder tenerlo tan cerquita, ¿no? Porque estas personas con esta energía tan pura, tan transparente, tan amorosa, cuando tú estás en la misma estancia es que no te puedes enfadar delante de esta persona, porque es como que ese aura, es como que en los humanos a lo mejor es como un huevecito alrededor, la suya, no sé cuántos metros tiene, pero abarca todo el recinto, ¿no? Y todas las personas estamos allí como... Entonces como que tienes una experiencia tan bonita de que, como de ser regado con ese amor de esa persona, ¿no? Y bueno, qué pues lindo. Ahora, aprovechando, ¿no? Y ya parece que te estoy haciendo la tesis y tú la tienes que resumir, ¿no? En preguntas muy cortas, pero a grandes rasgos, ¿no? Para alguien que no ha escuchado sobre biodanza, ¿qué es la biodanza y qué se puede trabajar con ella? Uy, qué difícil pregunta. Si te digo que parece examen profesional. La biodanza es un sistema que trabaja con música, con el cuerpo, que trabaja con la vivencia. De hecho es como un estar presente también, digamos, pero Desde el movimiento. desde otra, desde el movimiento también, ¿no? Eh, y entonces se trabaja individualmente, se trabaja en pareja, se trabaja en grupo, y para mí lo que diferencia biodanza de cualquier otro sistema psicocorporal que haya es la parte de afectividad, ¿no? Es como, es un reaprendizaje afectivo, ¿no? Hay muchas personas en lo que es más Latinoamérica, por ejemplo, ¿Mm? yo creo que no como que es más cotidiano tocarse, abrazarse, pero aquí en España, aunque sea el sur y sea diferente del norte, y donde yo vivo en Cataluña, el tema de, no sé, como que no se tienes que reaprender a volver para mí no es una cosa natural estar hablando con alguien y tocarle, digamos, ¿no? Es porque no lo he vivido así, ¿no? Entonces, tengo un compañero de formación que decía, yo he estudiado Gestalt, arte terapia, no sé cuántas cosas, he estudiado muchísimas cosas, pero cuando hizo biodanza es como que con la biodanza pues hay toda esta parte afectiva de reaprender, porque por mucho que tú te hayas trabajado internamente la relación con tu madre, con tu padre, todo, etcétera, etcétera, si no hay este reaprendizaje afectivo, que es como volver a cuando eras niño, ¿no? O eras niña, que cuando, no sé, por ejemplo, yo llega mi sobrina a la casa y viene corriendo y se te tira a los brazos. Eso los adultos, claro, ya no lo hacemos, ¿no? Es como, aunque te hayan visto ayer, como es como, ¡ah! ¡Qué alegría!, ¿no? Y entonces con la biodanza, pues a mí lo que me ha ayudado es hacer este reaprendizaje afectivo, ¿no? Y a llevarlo mucho también a mis cursos y a este método que yo he creado, ¿no? A través de la biodanza, del mindfulness y de todas las otras herramientas, ¿no? Pero es como una base para todo lo que hago. Cuando te decía el masaje cantado, pues lo mismo, ¿no? Pues esta base que viene del afecto, ¿no? Del poder mostrarlo y del poder
tocar con cariño y con respeto, porque tampoco se trata de lanzarse a los brazos de alguien que no quiere que te lances a sus brazos. Es Sí, como, claro. están Poco a bien, poco, ¿no? claro, es una cosa de escuchar dónde está el otro y cuánto te puedes acercar o no, y aprenderte a relacionar, la mirada, todas estas cosas, ¿no? Que son tan mamíferas y que las hemos Ujú. perdido, ¿no? Que, sí, Y después de todo este tiempo, ¿no? De juntar técnicas, ¿no? De crear las tuyas, de ensamblarlas, llega el tema de la pandemia y se cierran todos estos cursos presenciales, ¿no? O sobre todo, ¿no? En tu caso que, pues, imagino, es mucho de conectar con la esencia de la otra persona, ¿no? Del toque físico, ¿no? Inclusive que decías. ¿Cómo viviste sí. tú tener que adaptarte, ¿no? A dar los cursos ahora digitales, ¿no? A distancia. ¿Qué representó para ti ahora, digamos, este año y medio, casi 2 años de adaptar el trabajo al medio digital? Pues al principio bien, porque, bueno, también a mí me pilló la pandemia en un momento en que yo había decidido parar. Es decir, que yo ya estaba parada antes de que nos pararan sí o sí, ¿no? Con lo cual en ese momento fue casi un alivio, ¿no? Porque cuando tú decides parar y el mundo está en mucho movimiento, te sientes culpable de estar parado. Entonces, como se paró todo el mundo, y era como, es que ahora no puedo hacer otra cosa que estar parada y dedicarme a repensar cómo quiero seguir las cosas, etcétera, ¿no? Porque estoy en un proceso de pasar de una forma más, de este masculino malentendido que tenemos, de hacer, esfuerzo, etcétera, porque tampoco eso es que sea el masculino, sino es que este masculino distorsionado que nos han que nos han machacado y que lo llevamos en vena, en genes y de todo, porque también viene de muy atrás, ¿no? Entonces estoy Sí, en un proceso que de parece que pasar está de... mal dormir, ¿no? ¿Qué está más? ¿No te escuché? Que está mal que dormamos, que descansemos, ¿no? Claro, claro, que eso sería como la parte femenina, que hay veces que se confunde masculino con hombre y femenino con mujer y ahí hay muchos malentendidos, ¿no? Pero estamos hablando de energía masculina y de energía femenina, ¿no? Entonces estoy como en una fase de pasar a una manera más femenina de hacer las cosas, no porque sea la manera, sino porque falta. Es como yo voy falta de eso y toda la sociedad va a falta, ¿no? Entonces para reequilibrar, ¿no? Esas dos fuerzas, y entonces... Eh, pues eso, el parar venía por ahí, ¿no? Paro para ver y observar y por dónde tiene que ser, ¿no? Y es difícil, ¿no? Hacer esta transición porque todo afuera te lleva hacia otro lugar. Y como tú decías, que parece que esté mal descansar, ¿no? Y si dices, trabajo 12 horas al día, ¡guau! Todo el mundo como que es casi un santo, ¿no? En cambio, si dices que descansas mucho, está mal visto, ¿no? Es tremendo. Y luego a la que he empezado a ponerme en marcha, pues bueno, ahí naturalmente empezaron como a pedirme cosas online y al principio era como, yo qué sé, pues participar en un festival o en un concierto o hacer una práctica para que ellos organizaban y me di cuenta de que a pesar de todos los prejuicios que yo pudiera tener por el online, había una conexión real con la persona. Quiero decir, ahora tú y yo estamos aquí en la pantalla y yo siento tu energía y tú Sí, sientes la mía. sí, sí. Quiero decir que podemos conectar. Entonces, como que me di cuenta de que realmente, a pesar de las limitaciones, pues hay una conexión real y que estaba siendo de provecho para las personas, lo que yo compartía a nivel online, digamos, ¿no? Y ahora me cuesta un poco más porque me dan ganas de empezar con el presencial, pero hay muchísimo miedo en las personas, ¿no? Y hay algunas partes de, por ejemplo, cantar en grupo, eso, por ejemplo, por Zoom, digamos, o por Skype o por todos estos medios, esto no se puede hacer, no pueden cantar dos personas a la vez. La gente cree que sí porque ven estos vídeos, como de que hay como Sí, todas las sí, que están ventanitas y todo. ensamblados, ¿no? Pero claro, eso es un trabajazo que ha hecho alguien de edición, pero no se puede cantar a la vez, ¿no? Si ahora tú y yo nos ponemos a cantar una canción, habrá un desfase y no se puede, ¿no? Entonces toda esa parte más de tribu, digamos,
se puede hacer a nivel visual, porque yo trabajo mucho con la mirada y que haya mucha interacción igualmente, pero pues todas las voces a la vez no se pueden escuchar, ¿no? Y bueno, ahora estoy buscando a ver la manera de que podamos hacer esto respetando todos los sentires y de todas las personas, pero desde un lugar que yo también esté cómoda. Porque yo estar Claro. cantando, estar con un grupo de personas que todo el mundo está cantando con una mascarilla, para, no sé, no es. Entonces, pues he probado pues de hacerlo al aire libre y bueno, voy buscando la manera de cómo hacerlo para que el máximo de personas posible pues estén cómodos, cada uno con sus sentires, sus opiniones, sus miedos, etcétera, ¿no? Y bueno, estoy en ello. Todavía no sé, no tengo la fórmula. Pues, como dices, ¿no? No es algo que se tenga que ir correteando, ¿no? Ir buscando, sino que va llegando, ¿no? Me imagino. Que es algo que tú vas a sentir y vas a decir, como el masaje, ¿no? Es algo Espero, que va espero, a llegar, ¿no? espero que ya irá llegando. De momento es como, ahora es un momento de decir, pero ¿por dónde va? Es como que un poco de impaciencia también ahora por mi parte, ¿no? De que como que se nota como que hay como bloqueo y es como, ¿cómo hacemos, no? Pero bueno, a lo mejor no hay que hacer nada, hay que esperar a que esté el momento adecuado para que las cosas solas se vayan poniendo en su lugar. Y bueno, a lo mejor me tengo que seguir dedicando al online también. No sé, ayer mismo di una sesión online y fue una maravilla, ¿sabes? Y entras de una manera y sales de otra. Con lo cual, pero claro, no es lo mismo. Para mí, por ejemplo, estar aquí con luces, cables, que estar con un grupo de personas es muy distinto, por supuesto, ¿no? Ir buscando la fórmula. Claro que sí. Naina, por ejemplo, si hubiera gente que ve esto y que dice, ok, me suena todo esto que están diciendo, ¿no? Me gustaría conectar con la voz y todavía tienen a lo mejor algún tema de buscarte y tomar una clase como tal. ¿Nos podrías dejar como algún ejercicio o alguna técnica o alguna pista para que esa gente que a lo mejor nunca ha cantado, ¿no? Que, como decimos, no le gusta la voz o tiene mucho miedo, mucha vergüenza de cantar, para que se anime a hacer algo con su voz? Mm. Yo la primera cosa que les diría es que se plantee que la creencia que tiene sobre su voz puede ser una creencia y no puede ser la realidad. Que abra su mente a que lo que opina sobre su voz es una creencia y no una realidad. Eso para empezar. Luego hay una cosa que yo siempre pido hacer a los alumnos, cualquier taller, curso, etcétera, es que hacer una lista de creencias que tienes sobre tu voz, hablada y cantada, o, o solo hablada o solo cantada, depende de la persona, eh, porque te da muchas pistas, ¿no? Y entonces como que tienes como un listado de creencias ahí y todas esas creencias que salgan, ponerlas en duda y pensar que puede ser de otra manera, que es como, porque no nos damos cuenta de que percibimos la realidad con todos nuestros filtros y con nuestras gafas particulares y que la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Y también aconsejo que escriban una historia sobre su voz, una historia sobre su voz hablada y una historia sobre su voz cantada, que también te da muchas pistas cuando tú pones tus creencias en correlación con tu historia. A veces te das cuenta de dónde apareció esa creencia y hay algunas que se desmontan solas, porque dices, ah, claro, esto es porque aquella profesora que me dijo que cantaba mal y eso era la opinión de aquella persona, no es la realidad y además puede haber cambiado, a lo mejor incluso cantabas, desafinabas, pero ahora puede ser que no. Hay gente que afina en algunas ocasiones, pero en otras no, depende de si tiene más miedo, menos miedo, de si su... Porque hay gente, por ejemplo, que canta con la radio y, por ejemplo, está bien saber que si la canción no está en tu tono, quiere decir que el registro humano tiene... Yo, por ejemplo, llego de aquí a aquí y tú a lo mejor de aquí a aquí y otro de aquí a allá. Entonces, si yo estoy cantando una canción que no está en mi tono, la tengo que ajustar. Igual que una trompeta
trompeta no puede cantar lo que canta un contrabajo, digamos, es imposible, ¿no? Entonces, pues, que hay veces que uno cree que no afina porque no tiene unos conocimientos de dónde tiene que cantar para que luzca su voz, digamos, ¿no? Y luego yo una práctica que propongo como así como mm, en las primeras sesiones es de cantar para ti, no, porque es como parece que cantar sea cantar para sacar tu voz. Y para mí cantar a veces es entrar en mi voz para entrar en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta práctica de cantarle a tu corazón es una práctica que para mí es súper sanadora. Y le puedes cantar a tu corazón o le puedes cantar a tu voz también, ¿no? Es Okay. como es un... Hay una práctica que yo a veces también propongo, que es una declaración de amor a tu voz, ¿no? Y empezar cualquier proceso que hagas con la voz, empezando con una meditación, digamos, de declaración de amor a tu voz. De decirle a tu voz que puede ser que no te guste ahora, puede ser que sea como sea que esté, que vas a tratar de amarla con todo el amor y cariño que tengas disponible en cada momento durante todo el proceso que haga esa voz, ¿no? Y después de eso, pues le puedes cantar una canción a tu propia voz, ¿no? Como para también, no sé, es como un... sí, como que... Como un reencuentro, ¿no? Con esta parte que habías Claro, olvidado un poco, ¿no? sí, sí, es un encuentro con ella, ¿no? Desde un lugar de amor y desde un lugar de compasión, desde un lugar de comprender, porque si esa voz suena como suena, es como, viene de toda una historia, ¿no? Entonces es el reflejo de toda una historia. Si te reconcilias con esa voz, que es como el reflejo de toda esta historia, pues también te puedes reconciliar con esa historia, ¿no? Entonces, Excelente. cantarle a como una canción de cuna que te puedes inventar en el momento, o si conoces una canción de cuna que son ideales para este tipo de cosas, pues si conoces una canción de cuna, pues esa misma canción de cuna que le cantarías a un bebé, pues se la cantas a tu voz. O si no, te la inventas. Lo que te venga en el... Buenísimo. Como tarea están muy buenas los ejercicios que nos diste. Navira, casi se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una charla muy rica, ¿no? Muy cálida. Creo que nos enseñaste muchos aspectos de algo como la voz que uno da por cierto, ¿no? Que nunca te pones a pensar todo el impacto, ¿no? Y te queremos agradecer tu tiempo y tu oportunidad para estar con nosotros y para compartir tu conocimiento. Y siempre en el cierre de la entrevista, ¿no? A manera de reflexión final, ¿no? Pedimos como un apapacho, que nos envíen un apapacho a nosotros, a la audiencia. Y en este caso te pediría que nos mandes ese apapacho hacia la voz, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dar a la voz, ¿no? O a nuestra voz para volverla a encontrar? puede ser un apapacho cantado, Sí, ¿sí? ¿Puede ser? sí, por En cambio de favor. pues, bueno, un apapacho cantado que sale ahora mismo. Qué lindo. Muchas gracias, Navina. Sí, Pues nada, Roberto. la verdad es que estamos encantados de haberte tenido aquí y esperemos pronto estar otra vez contigo y platicar de estos interesantes temas. Pues encantada, ha sido un placer hablar contigo. Ha sido muy, muy bonito, muy amoroso y estoy encantada de haber estado aquí contigo, con vosotros. Perfecto. Te enviamos un apapacho hasta Barcelona. Que estés muy bien y pases buena noche. Igualmente, un apapacho transoceánico de vuelta para allá. Exactamente. Bye bye. Gracias, adiós.